por el mismo candidato, Joaquín, o los candidatos. Venga, gracias, Andrea Meraz, y le aprecio mucho al consejero del INE, Martín Faz. Martín, muchas gracias por contestarme, buenas tardes. Joaquín, un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Gracias. A ver, Martín, ¿cómo viste este proceso electoral? Fue muy complejo, muy complejo. La organización nos costó mucho trabajo porque pues el diseño constitucional y legal tenía vacíos tremendos. Tuvimos que tratar de amoldar este proceso tan complejo por el número de candidaturas, por el número de elecciones, porque era un proceso más grande incluso que el proceso electoral del 2024, y fue pues muy complejo, la verdad. Tuvimos que tomar algunas decisiones indeseables en el sentido de modificar algunos de los procedimientos pues tradicionales a los que incluso ya la cultura electoral de la ciudadanía y del electorado está acostumbrada, pero no había otra forma de hacerlo porque bueno, pues a final de cuentas esta reforma quedó dentro del mandato constitucional y había que hacerla, pero fue muy compleja su organización. Y a raíz de los resultados, pues se confirma pues su complejidad y la verdad es que yo lo he dicho públicamente, yo espero que esta elección pues no se constituya en un precedente para futuras elecciones, no solo del Poder Judicial, sino del modelo electoral en su conjunto, porque pues podría estar en riesgo la integridad electoral. Yo estoy totalmente de acuerdo porque se pasaron por encima la norma electoral, se permitieron lo que ya se había superado, ¿sí? El robo de urnas, las urnas zapato, el tema de los acordeones, que es un cochinero, pero todas estas irregularidades, en algunos casos ilegalidades, se dieron por buenas con tal de sacar adelante este mandato constitucional que pues estuvo muy mal hecho, la verdad. Sí, la reforma tuvo carencias tremendas, tanto en el diseño constitucional como en el diseño legal. Ahora, estas casillas que señalaba muy puntualmente Andrea, que pues muy atenta de todo el trabajo que se realiza acá en el INE, se bajaron esas casillas, las casillas zapato, las que se detectaron, o bien las casillas en las que hubo más del 100% de votación del listado nominal, o aquellas casillas en las que aparecieron boletas que no tenían ninguna doblez, es decir, las boletas planchadas. Esas boletas se bajaron y no se sumaron al cómputo. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita son los cómputos nacionales que vienen de los cómputos distritales y la declaración de validez. Entonces, esas prácticas que sí hay, eso sí hay que decirlo, esas prácticas que pensábamos desterradas, no solo reaparecieron, sino que incluso aumentaron. Yo te podría decir que en la elección del 2024 tuvimos el caso de unas 3 casillas en las que hubo boletas planchadas, pero en esta ocasión pues hubo más. ¿Qué son boletas planchadas, Martín? Boletas planchadas son aquellas que no tienen ninguna doblez, no se les ve, sino que están planas y que aparecen dentro de la urna, lo cual pues es imposible. Es imposible. Toda vez que para que una boleta entre a la urna, la ranura es muy pequeña y una boleta tamaño carta tienes que hacer al menos 2 dobleces, o si es media carta, al menos un doblez. Esas son las urnas planchadas. Eso significa que alguien las introdujo en la urna haciendo un mal manejo de la urna y por lo tanto pues carece ya de certeza esa urna en su conjunto. Y bueno, y si aparte votó el 100% o más del 100%, pues peor todavía, ¿no? Pero esas boletas, esas casillas se bajaron del cómputo. Sin embargo, sí hay que decirlo, son irregularidades graves y que además aumentaron en comparación con lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2024, como este caso que te digo. Sin embargo, está el tema de los acordeones, que es un tema, pues, nuevo, digamos, y que al menos para las 5 consejerías, o bueno, por mí, yo solo puedo hablar por mí, para mí, este uso de los acordeones, pues, y sobre todo, el que se refleje en los resultados, pues prácticamente de una manera exacta lo que venía en esos acordeones. Hubo distintos tipos de acordeones, pero hubo un acordeón que fue el que más
se distribuyó de manera masiva y los resultados pues coinciden plenamente, pues prácticamente en todos los casos, y esto para mí implicó el que existió algo orquestado y sistemático que atenta contra un elemento fundamental del voto, que es que el voto tiene que ser libre y auténtico. No basta nada más que haya votos en la urna y que se cuenten y que se cuenten bien, eso es importante. También la salvaguarda del voto implica ver las condiciones en las cuales éste se emite y fundamentalmente que éste sea libre y auténtico. Y la existencia de estos acordeones, que hay que decirlo, eran ilegales, sin duda tuvo un efecto. Es como es el caso, por ejemplo, del Tribunal de Disciplina Judicial el día de ayer. Ahí, en 43.231 casillas, que representan el 51.55, más de la mitad, resultaron ganadoras absolutas las 5 candidaturas. Y luego... Del acordeón. Del acordeón, sí, exactamente, del acordeón. Y luego, en un 27.21% más, 4 del acordeón. Y luego en un 11.63, 3 de ese acordeón. En un órgano de 5 personas, con 3 tienes una mayoría. Si sumas estos porcentajes, pues te da el 90.39% de similitudes. Pues la verdad es que es como si en el Melate hubiera un 50% de ganadores en el primer lugar y un 27.21% en el segundo y un 11.63% en el tercero. Probabilísticamente eso no es posible, habiendo tantas combinaciones. Había 174.420 combinaciones, pero en la Suprema Corte de Justicia había infinitamente más de posibilidades. Y también ahí, en un 61.7%, obtuvieron mayoría de votos entre 6 y 9 candidaturas de dicho acordeón. Realmente esto no puede ser resultado de la casualidad, sino de de algo orquestado y sistemático. Y esa sombra de duda que afecta al voto libre y auténtico, pues es lo que me llevó y asumo que en cierta medida y también por otras razones a 4 consejerías más a votar por no declarar válida esta elección. A ver, en el caso de la Corte me decías 61 o 71% de... 61. Sumando que hubo un 23% en donde ganaron las 9 candidaturas que venían en el acordeón. Es decir, casi en 20.000 casillas ganaron esas 9. Pero luego hubo otras 10.000 más, que representan un 12.13%, en donde ganaron 8 de los que venían del acordeón. Sí. Y luego hubo otras casi 10.000 también, con un 11%, en donde ganaron hasta 7 candidaturas. Y luego hubo un 15.54%, en donde ganaron hasta 6, ¿no? Que con eso ya tienes una mayoría en la nueva conformación, claro, porque es de 9, entonces ya tienes 6. Si sumas estos porcentajes, te suman el 61.74% de casillas en las que obtuvieron la mayoría de los votos entre 6 y las 9 candidaturas que aparecían en el acordeón. Aquí es todavía más complejo porque aquí había más candidaturas, había 64 candidaturas, no eran mucho menos en el Tribunal de Disciplina. Acá eran 64 candidaturas y las posibles combinaciones de poner esas 67 candidaturas en los 9 espacios que había, además dividido entre 5 mujeres y 4 hombres, la combinación es descomunal. ¿De cuánto tienes el dato de cuánto es la posibilidad? De la posibilidad de combinaciones, sí, son 7.468 millones. ¿Cuántas? 7.468 millones. De posibilidades. ¿Y sabes por qué son tantas? De posibilidades. ¿Sabes por qué? No. Porque no solamente tienes las 67 candidaturas que puedes colocar en los 9 espacios, sino que tenías que acomodarlos específicamente por género, pero además también hay que considerar que podías dejar cuadros en blanco. Entonces cada una de estas cosas te aumenta exponencialmente las combinaciones. O sea, tú podías poner una sola candidatura y dejar 9 cuadros en blanco. Claro. Entonces, eso te aumenta exponencialmente
las posibilidades. El Melate, por ejemplo, tiene solamente 32.468.436 combinaciones. Por eso digo que es más fácil sacarse el Melate. Ahora, tiene el maestro Zamora el dato del número de votos que obtuvo el presidente de la Corte. Lo puedo checar en este momento en nuestra página web, permíteme, aquí la tengo. Estamos con 6.195.612, que representa el 5.3% Y, de los votos dados hacia los hombres. o sea, el 5.3% del padrón representa eso. De la votación válida. Ah, la votación válida fue de... La votación válida, te digo ahorita, porque aquí tenemos... la votación válida, en este caso, para los hombres, es que hay que recordar que en esta ocasión, Joaquín, una de las complicaciones es que no había un voto, no era voto por boleta, ¿sí? Sino que había varios votos por boleta. Ah. Entonces, este porcentaje es relativo a las candidaturas que estaban solamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Entonces, es por eso, porque ahora en esta ocasión, y esa es una de las cosas que volvió muy compleja la votación, es que no era una boleta un voto, sino que una boleta eran 9 votos en el caso de la Suprema Corte, o una boleta eran 5 votos en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial. En total, en las 6 boletas federales, tú tenías hasta 39 votos, ¿no? Entonces, fue mucho más complejo. Entonces sí podemos saber con cuántos votos va a ser presidente de la Corte el nuevo titular ahora a partir del 1 de septiembre. Sí, con 6.195.612 de un padrón o sea, el padrón nacional pues es de casi 100 millones, un poquito menos de 100 millones. Porque hay que considerar que solo participó el 13%. En fin, pues son cifras devastadoras, Martín. Muchas gracias por aclararnos esto que le viene a dar su verdadera dimensión en cuanto a forma y fondo de este proceso electoral que debe ser irrepetible. Sí, yo espero que no se convierta en un referente de próximos procesos electorales, porque en verdad fue no solo muy compleja la organización, sino que también ahora a raíz de los resultados, pues creo que de ser un precedente, no solo para la próxima elección del Poder Judicial del 2027, sino para cualquier elección, pues podría estar en riesgo la integridad electoral del sistema. Entonces sí, creo que hay que pensar seriamente, nosotros dar cuenta de los hallazgos desde el INE y qué es lo que estamos haciendo ahora, y también pues una reflexión amplia pues por parte de quienes la diseñaron y la aprobaron, porque pues desde ahí venía con muchísimos problemas esta reforma. En fin, Martín, pues te aprecio mucho tu tiempo y tu claridad y te mando un abrazo. Igualmente, Joaquín, hasta luego. Muchas gracias, ¿sí? Martín Faz, quien es uno de los consejeros que votó en contra de dar por bueno este proceso electoral. Tengo unos anuncios.